hoy en 678. Si estuviéramos en default, como dicen los medios hegemónicos, sería el más bizarro de la historia. En ámbito.com, la bolsa sube 1,7%. En pleno fogoneo mediático de un supuesto default, Cristina, hoy en cadena nacional, hizo un aumento a los jubilados. Tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados. Yo recuerdo, meses previos al default de diciembre del 2001, no había aumento a los jubilados, sino que se les descontaba el 13%, tanto a los jubilados como a los trabajadores del Estado. El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Y el señor presidente ha firmado el instrumento que nos da la herramienta. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Se hará un ajuste hacia abajo. Cuando estábamos verdaderamente en default, así lo titulaban los cómplices del endeudamiento. Compartimos ya las tapas de los principales diarios. Comenzamos como siempre con Clarín. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1. Seguimos compartiendo los diarios. Vamos a ver la primera plana de La Nación. Asumió Rodríguez Saá y suspendió el pago de toda la deuda externa. Esto es un capitalismo buitre que está dejando a la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. Y ahora que Argentina tiene capacidad de pago, así titulan. Quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. El lema de los medios opositores no es patria o buitres, es buitres o buitres. ¿Cómo es posible que se diga: no, yo no voy a cumplir porque mi legislación me lo prohíbe? ¿Cómo es posible que se diga: no, yo no voy a cumplir porque mi legislación me lo prohíbe? Perdóname, lo hiciste obligado porque sabías que quien prestaba la plata no iba a prestar la plata si el juez era Ollarvide, ¿no? Perdóname, lo hiciste obligado porque sabías que quien prestaba la plata no iba a prestar la plata si el juez era Ollarvide, ¿no? Y que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial en Estados Unidos es independiente. La verdad que es independiente de la racionalidad, no es independiente de los fondos buitres, grupo minúsculo que en definitiva pretende socavar un proceso de reestructuración voluntaria de deuda. Porque no cabe la menor duda que el juez responde a sus intereses. El juez Griesa no es un juez independiente, entre comillas, como dicen acá muchos de sus voceros, porque la verdad es que pareciera que el juez tiene defensores acá. Perdóname, lo hiciste obligado porque sabías que quien prestaba la plata no iba a prestar la plata si el juez era Ollarvide, ¿no? El regreso de Susana Jiménez y la cadena del modelo buitre. 7 meses de vacaciones tuve. Mucho. No está mal, ¿no? ¿Verdad? Yo pensé que este año nadie me iba a mandar flores porque con la malaria que hay, yo dije con el default, nada. Pero mirá, impresionante. ¿Quién inventó el plan de convertibilidad? Menem lo hizo. ¿Cómo Menem? Yo lo hice, yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Es verdad. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda... Es una moneda... Es verdad, yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Caballo tiene una empresa en las Islas Bahamas, que está conformada un 60% por los 2 hermanos Rom, el 30% restante por David Mulford, este amigo personal de Cavallo, que según reconoce el propio Cavallo fue quien le dio la idea del megacanje. El ideólogo David Mulford cobró en carácter de comisión $20 millones. Las comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros de ellos mismos. Es una operación inédita, un programa muy coherente. ¡Grande caballo! Otro día de maravillosas noticias.
1. Los apoyos desde el exterior que no te cuentan. El accionar extorsivo de los fondos buitres también ha generado preocupación al interior de los Estados Unidos, como demuestra la carta que unos 100 académicos enviaron al Congreso en la que advierten sobre las consecuencias derivadas del fallo de Griesa contra la Argentina. En línea con el Nobel Joseph Stiglitz, los firmantes de la carta, entre los que figura también otro que ha recibido el Premio Nobel de Economía, Robert Solow, aclaran que la decisión judicial de impedir el pago al 93% de los bonistas podría causar un daño innecesario al sistema económico internacional. It is really the court it's an unprecedented thing. You have a debtor that wants to pay and can afford to pay and has actually deposited the money for payment, and the court is preventing them from doing so. It's really the court that's forcing a default, and it's not Argentina's default. Viravent endulzó los oídos de la platea 678ista. Él se perdió por los senderos sin miedo. Él se agotó y no supo salir. El Puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Avenida España desdibujada en el tiempo. Orilleras acampan ahí. Hoy una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasilero y guaraní. Cuchera 678. El programa que no se come las diarias hegemónicas operetas. Un tortelli o un cappellacci se corta un cuadrado, 6, 7, 8 centímetros, depende del formato. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrollados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní. 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 Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Saludos a todos los que aún festejan esta festividad de la Madre Tierra. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Quiero decir que como los acontecimientos se suceden muy vertiginosamente, hay cosas que debemos poner sobre la mesa sin informe, como una liberación que ha hecho el juez Grisey. Se trata de los fondos de Euroclear y Clearstream, si no me equivoco, Norita. Exactamente, eso es lo que se conoció después de la audiencia que hubo hoy con el juez Griesa, es que autorizó el libramiento de estos fondos para el pago de los bonistas europeos, de los bonos, de los depósitos del Banco de Nueva York no dijo nada, ¿no? Sigue sin definiciones. Ahora, paralelamente hubo un comunicado del Ministerio de Economía en el cual critica muy fuertemente la actitud de Griesa, repite las críticas a la actitud de Pollack y lo que fue también, según las crónicas que hay hasta el momento de esa reunión de hoy con el juez Griesa, es que el juez no habló, según reflejaron las crónicas, todavía no está la versión taquigráfica, no habló de default, no utilizó el juez el término default. Para hablar cabalmente de estas cosas es que tenemos a nuestro invitado de esta noche, que es el economista Agustín Datelli. Bienvenido, Agustín. Buenas noches. Gracias. Agustín, yo quiero que se aprendan de memoria esta biografía porque es uno de nuestros economistas de cabecera, es miembro fundador de la Gran Macro, es especialista en macroeconomía y finanzas internacionales. Algo debe entender, más que Griesa seguro, de estas cosas. Profesor de grado y posgrado en la UBA, es profesor asociado en la Universidad Nacional de Moreno y es jefe de la unidad ejecutora agente calificación de riesgo de la Unidad Nacional de Moreno, que es gente que no cobra por decir que estamos o no en default. Así que bueno, vamos a ir avanzando con Agustín. Bienvenido una vez más, como siempre, querido amigo. Buenas noches. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche en 678, que tiene que ver con esta disputa, este asunto acerca de, bueno, si estamos en default o si no estamos en default, para comparar nada mejor que la historia y algunos ejemplitos, jubilados, bueno, bolsas, digo, algún que otro dato de la realidad que a veces es la única verdad, siempre. Vamos al informe.
Si estuviéramos en default, como dicen los medios hegemónicos, sería el más bizarro de la historia. La afirmación se sustenta en que mientras los buitres locales decretaron que estamos en default, la realidad los desmiente con crudeza. Veamos. Cuando verdaderamente estábamos en default, a los jubilados se les recortaban los haberes y las bolsas caían. La bolsa de comercio cae ya el 5,76%. El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Y el señor presidente ha firmado el instrumento que nos da la herramienta. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Se hará un ajuste hacia abajo. Y en el default más extraño de la historia, las bolsas suben y se les aumenta a los jubilados por encima de cualquier índice inflacionario. En ámbito.com, tras reunión de Griesa y avance de privados, la bolsa sube 1,7%. En pleno fogoneo mediático de un supuesto default, Cristina, hoy en cadena nacional, hizo un aumento a los jubilados. Tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende el 17,21%. Esto nos lleva la jubilación mínima de 2.757 pesos a 3.231 pesos con 63 centavos. La jubilación media de 5.755 a 6.746. El crecimiento que hemos tenido de los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos a esta nueva jubilación mínima, se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran y del lugar que quieran. Yo recuerdo, meses previos al default de diciembre del 2001, no había aumento a los jubilados, sino que se les descontaba el 13%, tanto a los jubilados como a los trabajadores del Estado. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Así que, por lo pronto, no es parecida la situación del 2001 a la actual. Mira, voy a leerte un tuit que escribe una persona a quien no conozco, pero que resume de alguna manera la batalla que está en paralelo dando la Argentina. Dice así: Arnaldo Bocco, mi viejo con 17 de presión, porque lee default, es médico quien escribe, en Clarín, y recordó el 13% de descuento del 2001, se tranquilizó y volvió a la normalidad porque tiene 17% de aumento ahora que le dará Cristina Kirchner. Caramba. Con respecto a las bolsas, veamos otro ejemplo más de cómo funciona la maquinaria del todo mal. Cuando en un momento del día las bolsas caían, el canal TN transmitía en vivo desde allí, fingiendo preocupación. Y después de conocerse las noticias llegadas de los Estados Unidos, las acciones empezaron a bajar. Cuando llegaron simultáneamente las noticias de la reunión de Griesa con los representantes argentinos y de los fondos buitres, a partir de ahí empezó a moverse mucho la bolsa y tuvo una caída importante. Ayer también hubo una fuerte caída y hoy continúa la tendencia. No hubo una recuperación. Hoy ya es un segundo día consecutivo de caída y obviamente como repercusión de las noticias que se conocen de los Estados Unidos. Bueno, último día de operaciones de la semana, José, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en la bolsa de comercio. Pero cuando la bolsa cerró en alza, el canal del Grupo Clarín ignoró, adrede por supuesto, la noticia. Tras reunión de Griesa y avance de privados, la bolsa sube 1,7%. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en la bolsa de comercio. Hoy uno miraba el mercado y resulta que empiezan a caer los precios de las acciones y a las 2 o 3 horas aparecen un montón de compradores. Cuando estaban bajando 10% aparecen un montón de compradores y hacen subir los precios 5 o 6%. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de gente
que cree que esto se va a arreglar. Entonces cuando baja un poco dice, a este precio compro y hago negocio. Esa gente está muy informada, está momento a momento allá, son grandes inversores de Estados Unidos. Ocultan las novedades positivas con una clara intención, la misma con la que pintan un panorama catastrófico. Quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico. Pánico en varias bolsas de cambios internacionales. Argentina, por segunda vez en el siglo XXI, este país entra en el llamado default. Estamos en default. A ver, para el ministro esto no se llama default, qué sé yo. Si es animal, tiene 4 patas y hace guau, es perro. La semántica correcta es un default selectivo. Estamos en default. Argentina en default. Argentina entra en default, otros lo llaman default selectivo. Este va a ser un default mucho peor que el del 2001. La situación de la Argentina del default no tiene absolutamente nada que ver con esta situación de la Argentina de hoy. Bien. Es absurdo. Nadie entra en default voluntario. El default es la consecuencia de una situación, de no pagar, de una crisis. No, pero nadie no paga porque se le cantó, no quiero pagar. No. Sí. La Argentina del 2001 dejó de pagar porque no tenía más plata para pagar. Claro. Tenía un sistema financiero todo dolarizado, tenía 1.500 millones de dólares de reserva, tenía déficit comercial, de balanza comercial, déficit fiscal, 14 monedas, cuasi monedas, porque cada uno imprimía las propias para poder pagar los sueldos de las provincias. Era un desastre. Entonces, más allá de la forma del día en que Rodríguez Sá dijo estamos en default, la Argentina estaba en default mucho antes. La situación claramente era la misma. La Argentina está exactamente en la situación al revés. Va y paga. Ahora nos quieren vender que algo que no es un default es un default. Y cuando el país caía verdaderamente en el default en el 2002, los medios que fueron cómplices del megacanje y la destrucción del empleo así titulaban. Compartimos ya las tapas de los principales diarios. Comenzamos como siempre con Clarín. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1. Seguimos compartiendo los diarios. Vamos a ver la primera plana de La Nación. Asumió Rodríguez Sá y suspendió el pago de toda la deuda externa. Esto es un capitalismo buitre que está dejando a la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1. Hay cosas viejas de la sabiduría popular que yo creo haber entendido. A ver, si es un animal, si es una bestia, si está acostumbrado a vivir en 4 patas y ladra cada vez que cabalgamos, seguro que es un faldero de Washington o de alguna forma de imperio. Qué vergüenza. Agustín Natellis, vamos a los bifes, a lo real. ¿Por qué esta insistencia en decir que estamos en default? La bolsa sube, ¿a quién hay que darle bolsa? Tiene un objetivo específico el uso de la palabra default, que es el emparentamiento de la situación en la memoria colectiva con el 2001. Correcto. Está claro, por eso es muy bueno lo del informe de traer a la memoria ahora y mostrar qué era lo que pasaba en el 2001. Era una situación completamente opuesta a la que tiene hoy la economía, pero completamente, de todo punto de vista. Algunos enunciaba recién Heller de la cuestión fiscal, desde el frente externo, desde las reservas, desde la administración del tipo de cambio, pero más importante, desde el haber recuperado la soberanía económica, porque eso es fundamental. Los grados de libertad que hoy tenemos para hacer política económica puertas adentro son porque recuperamos los últimos años de soberanía económica. En ese momento estábamos arrodillados frente al mundo por la carga de la deuda. Una economía sobreendeudada que no podía hacer frente
a lo que tenía que hacer, a sus obligaciones, a los pagos de intereses, y que entonces tenía que responder las recetas que de afuera le imponían, el Fondo Monetario, los acreedores internacionales, etc. Esos son los intereses que Argentina enfrentó los últimos años al haber reestructurado su deuda y al haberse desendeudado. Entonces, la recuperación de la soberanía económica es lo que tan nervioso pone a estos sectores. Entonces, el problema de esto es que tengan tanta repercusión en lo interno, todos estos que vimos en el informe y muchos más, con el uso de la palabra default. Porque además, para usar esta palabra default, sabiendo lo que implica en Argentina, tenés que hacerlo desde un sentimiento antipatriótico muy fuerte. Porque además, los riesgos de usar la palabra default entran a jugar con otras cuestiones. Por ejemplo, no solo en los comportamientos cotidianos de cada uno. Digo, yo me crucé con gente por la calle que me dice, che, a ver, decime, por favor, aclarame, porque escucho a estos tipos y la verdad que me preocupo, no sé qué hacer, tengo una hija. Bueno, el sentimiento ese que intentan instalar, después tiene un efecto económico, que es lo que buscan. Digo, si yo me asusto, postergo mis decisiones de consumo, de inversión, salgo corriendo y convalido un precio de dólar en el mercado ilegal a lo que sea, porque alguien me dijo que de esa manera me iba a cubrir. Bueno, eso no es así. Es una mentira que está armada intencionalmente para generar cosas que ellos buscan generar. Y además, la instalación de la palabra default tiene otro problema, que es que hay algunas cláusulas de los bonos que pueden llegar a dispararse. Ahora hablan de aceleración de intereses, de cross default, que no va a ocurrir, después vamos a ver, no va a ocurrir porque a nadie del otro lado le conviene que ocurra. No le conviene a los bancos, no le conviene a los que tienen deuda reestructurada. Entonces, pero muchos de estos que usan la palabra default tienen el objetivo de instalar que Argentina está en default, que está en default, que está en default, y el riesgo es que estas cláusulas empiecen a activarse si alguien lo quiere. Entonces, el sentimiento que tienen contra el país en el cual viven es para análisis psicológico profundo. Y una imagen que me gustaría destacar de lo que la pelea profunda que hay atrás de esto, que me quedó el otro día cuando escuchaba que la presidenta, y la vi recién en el informe, anunciaba el aumento de las jubilaciones, del cual muchos medios casi no se hicieron eco, no vi mucho. Que aparte contrasta claramente con el 2001, cuando el recorte era la noticia, ¿no? Y ahí lo veíamos. La imagen que me quedó es, el equipo económico volvió. Y afuera, y lo veíamos allá en los diarios, ¿no? Reuniones con JP Morgan, con Citibank, con el fondo Elliott, este buitre, qué sé yo. Mientras afuera, ellos preocupadísimos, se quedaron todos en círculo picoteando carroña, ¿no? Viendo quién pierde más, quién pierde menos, que si se me disparan los seguros, y preocupados porque picoteaban carroña, el equipo económico volvió, se juntó, vino la presidenta y anunciaron una medida que sí estimula la economía, como es el aumento de las jubilaciones, porque la economía real, la producción, la actividad, el empleo, depende de eso, depende de las medidas de política económica que tomemos acá, puertas adentro, que discutamos entre nosotros, que estamos más o menos de acuerdo, pero que las tomamos acá y tienen ese sentido, no el recorte que nos imponían en ese momento, sino el estímulo, todo lo contrario. Pero eso es lo que a estos tipos no les gustan, por eso vivimos lo que vivimos. Pero Agustín, ¿hay alguien que pueda creer que esta pelea puede tener algún viso en que se confunda con una pelea entre oposición y oficialismo? Digo, ¿a alguien de la oposición puede favorecer que el país se hunda? Digo, y bueno, evidentemente pareciera, digo, uno desde la lógica tendría a pensar que no, pero digo, ¿o dónde viven estos tipos? Yo a veces por las redes sociales y en esto del anonimato de las redes sociales recibo cada mensaje, la verdad, y hoy a algunos les contestaba, digo, ¿pero dónde viven? O sea, no entienden la cuestión, más allá de que te guste más, menos un gobierno o qué medidas se toman, no, discutámosla, pero ¿dónde viven para tener ese sentimiento tan antipatria de querer voltear un proceso de reestructuración, llevar algo al fracaso? Digo, ¿cuál es la lógica de eso? Es muy, muy extraño, ¿no? Cintia García está trayendo un nuevo ciudadano argentino al mundo. Sí. ¿Qué le depara a este país? Con todas las esperanzas de lo que me parece que sí se está comprendiendo la sociedad argentina, ¿no? Y lo charlábamos con Nora y amigos fuera de aire, y uno va en cualquier colectivo y ayer Nora, vos contabas esa anécdota. Sí, nos ha pasado a todos en la calle, creo. Y el corrillo es los fondos buitres. Yo tengo la expectativa y la esperanza, tal vez por el deseo del mundo al que viene Juan, de que cada vez la sociedad argentina está comprendiendo más esta discusión. Hoy a la mañana hablaba con Ricardo Forster y hay todo un planteo justamente desde el pensamiento nacional para hacer acá, como en su momento fue la discusión sobre la ley de medios o la discusión sobre la 125, porque es un tema que, como dijo la presidenta, nos convoca a todos y todas. Hoy un profesor de la Facultad de Periodismo de La Plata me traía esta imagen. Los buitres son buitres porque comen carroña, y la carroña es carne muerta. Argentina está viva, y a uno de alguna manera le emociona esa idea. Yendo a lo más estrictamente periodístico, otras de las párrafos que están en el comunicado que hoy el Ministerio de Economía emitió, tiene que ver con
decíamos el default, ¿no? ¿A quiénes les conviene? Por supuesto que a los que les conviene son los fondos buitres, porque parece que lo que estarían activando serían cobrar seguros contra el default. Y entonces el ministro Axel Kicillof no solo advierte esta cuestión, critica al mediador Pollack, critica al juez Griesa por no haber sacado a Pollack, porque como se te dijo acá muchísimas veces, y me parece que también está en esta cuestión del pensamiento nacional, la palabra mediador a Pollack nunca le sentó bien, nunca le calzó ese sallo, y pidió a la Comisión Nacional de Valores que investigue si no hay atrás de esto también una estafa, porque no es solamente una cuestión semántica la cuestión del default. Kicillof lo explicaba tan didácticamente, en los contratos, en los puntos, en los apartados por los cuales la Argentina entra o no en default, esta situación no está contemplada. Y en ese contexto es muy interesante la publicación del New York Times de hoy, que ya la estoy buscando. Está en sintonía con la que salió días atrás, donde se criticaba de manera, se califica de incomprensible la actitud de Griesa o de brutal, de bestial. Pero mira, también, te puedo aportar algo de esto, una aclaración con respecto a los periódicos y a lo que leemos. En los diarios escriben periodistas como los de acá. Hay un Nelson Castro, hay un Morales Solá, o hay al revés. Cualquiera de nosotros está escribiendo. O sea que cuando uno cita el The New York Times como si fuera una fuente, cualquiera de los grandes periódicos, o El País, está citando a un periodista cualquiera que escribe una nota. Sí, pero no es el pensamiento global de todos los ciudadanos. Pero es importante que sea en el New York Times en la medida en que es insospechable de una actitud parcial respecto de cuestiones internas de Argentina. Sí. ¿No? Bueno, Agustín Latelli, una pequeña aclaración de lo que decía, que me parece importante para que se conozca. Saben que para que se disparen estos seguros contra default, de los que recién comentaba Cintia, hay un instituto internacional, sus siglas en inglés son ISDA, que es el instituto que determina cuándo se da un evento de default. Cuando el evento se da para ellos, desde su punto de vista, son los que lo determinan, los seguros se disparan. ¿Saben quién es miembro del comité de ese instituto? Paul Singer, bueno, el dueño del fondo Elliott. O sea que es juez, parte, compra los seguros, te empuja el default técnico y él determina que es default y cobra. Es de locos. Esto es que los mercados desregulados todo lo permiten y es una cosa pero que no tiene ningún sentido. Y una cosa que me parece importante aclarar y te dejo seguir es que hoy hubo una noticia que llevó preocupación a mucha gente porque algunos me mandaron mensajes, me preguntaban que era que los seguros de default disparaban pagos por $1.000 millones de dólares. Sí, importante aclarar que esto no tiene nada que ver con Argentina. Claro. Estos son bancos que emiten seguros, tipo que lo compran, uno apuesta de un lado, uno apuesta del otro, y cuando se dispara, uno ganó y otro perdió. El que lo cobra, el que lo paga. Es timba entre ellos. Nosotros vinimos acá y hacemos política económica en pos del crecimiento y del bienestar social. Ellos siguen con la timba, pero no traemos preocupación sobre cosas sobre las cuales no tenemos nada que ver. Clarísimo, Cintia. Sí, perdón, Nora. No, que Cintia termine de... No, me parecía de todas maneras, a pesar de lo que hizo Orlando, aunque comparto la mirada, es una mirada de un medio. No, está bien, ¿no? Para que no desmentir lo que vos decís, sino que si transmiten la nota de Pañi de hoy o de ayer en cualquier diario del mundo, dicen, fíjense, que el periodista argentino lo que está diciendo. Claro, y es un periodista argentino, no es el mundo argentino. Este es el tema, porque si no, caemos en lo mismo, nos citamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros mismos. Pero no es asimilable, me parece, Orlando, el tema de citar la nota de Pagni porque es coherente la nota de Pagni con la postura de la Nación. Es lo esperable. Bueno, lo raro en este caso es que New York Times, que no es un diario pro economías emergentes, ni o chavista o cualquier cosa, digamos, pro Argentina, porque es un diario neoyorquino, plantee coincidencias con la postura argentina. Esto es lo llamativo, y que no lo hace un colaborador marginal, sino un editorialista económico del propio diario. Es lo mismo que el consenso, digamos, que de pronto UNASUR o Mercosur apoye la posición argentina, es previsible, no que el BRICS y los liquidadores británicos. Y además tampoco podemos, digamos, una de las cosas que siempre ponemos en valor es el impacto que tiene lo mediático en lo político, ¿no? En ese juego de ida y vuelta siempre permanente. En este caso, como para terminar la idea, es uno de los editores, Félix Salmon, uno de los editores más importantes del New York Times, justamente desde la mirada y además desde las expectativas que genera lo que el New York Times publica en el mundo financiero norteamericano. Dice, el estado financiero de la Argentina es muy bueno y el gobierno nacional hizo bien en no tambalear ante las amenazas de la justicia norteamericana. La nota no tiene desperdicio. Dice, el estado financiero de la Argentina hoy es muy bueno
la falta de un acuerdo con los holdouts, no lo llama buitre porque es el New York Times, no vas a pretender que el New York Times te ponga buitres, ¿no? No presentaría una complicación para el país ni para el sistema internacional. Con lo cual ahí está explicando este modo de llamar a esta cuestión que está casi sin nombre, que no sería default. Argentina hizo bien en no tambalear ante las amenazas de la justicia norteamericana, que vaticina las peores consecuencias, critica a Griesa, dice, si bien afirmó que el día del juicio ha llegado y la nación deberá sufrirlas, en referencia a las consecuencias del proceso judicial, Salmon, el editor del New York Times, consideró que muchos se sorprenderán al ver con cuánta facilidad Argentina se sobrepone a esto. Agregó, el estado financiero de Argentina hoy por hoy es muy bueno, ya que tanto el Estado como sus corporaciones tienen poca deuda, lo que significa que no presentaría una complicación retrasar su pago. Dice varias cosas más, pero en un momento también le critica a Pollack, habla justamente de esta cuestión del default, dice... el default sería como no lo llama exactamente default, lo llama esta especie del default que no generaría las consecuencias porque no es un default típico. Claro. Me parece importante. A las cosas por su nombre, porque sí te decía, el día del juicio, esto en inglés es Doomsday, es el día del juicio final. Muchachos, es otra cosa. Pero vamos a ver cómo es el tratamiento de los medios. Acá, patrio buitres o buitres, ya ni siquiera les hace falta disimular. Vamos al segundo informe, el 678. Medios opositores, en vez de patrio buitres, profesan buitres o buitres. Estamos en esta situación y entró la Argentina sola en esta situación. Los fondos buitres tienen un aporte que yo llamo una importante función social. Estamos en default. Y el problema central acá es que perdió el ministro un juicio en primera instancia. Y por eso llamo la atención a que los fondos buitres yo no los voy a discriminar, simplemente creo que cumplen una función social importante. Antes, por lo menos, intentaban disimular que estaban abiertamente a favor de los buitres. Bueno, ahora no. Miren cómo hoy defendían sin chistar a su hijo norteamericano. ¿Cómo es posible que se diga, no, yo no voy a cumplir porque mi legislación me lo prohíbe? ¿Cómo es posible que se diga, no, yo no voy a cumplir porque mi legislación me lo prohíbe? Perdóname, lo hiciste obligado porque sabías que quien prestaba la plata no iba a prestar la plata si el juez era Ollarvide, ¿no? Perdóname, lo hiciste obligado porque sabías que quien prestaba la plata no iba a prestar la plata si el juez era Ollarvide, ¿no? Y quien prestó la plata a la Argentina tenía muy claro que había que hacerlo en un tribunal que sea como el de los Estados Unidos, si no, no hubiesen prestado ese dinero. Por lo menos saber en qué quedaron, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? Porque Griesa los manda a negociar, pero aquí nadie quiere negociar. Pareciera que Argentina va a aceptar o a mostrarse satisfecha si hay un juicio favorable y nada más que eso. Bueno, casi es de la lógica, parece entendible, ¿no? Pero eso no es someterse a derechos. Y no, porque el derecho es el de ellos. Eso no es someterse a derechos. Y no, porque el derecho es el de ellos. Insisto, es un juez de primera instancia y una cámara. La sentencia de alguna manera se tiene que cumplir. La defensa irrestricta de Clarín a los corporativos Lijo y Griesa los había llevado a caer en un elocuente fallido. Ciccone, Forcieri no declara, el ex jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía debía presentarse hoy ante el juez Lijo. No escatiman en elogios a los buitres, Griesa y Pollack y ocultan que hasta su propia corresponsal en Estados Unidos contó cómo Griesa, de independiente de los buitres, tiene poco y nada. La sensación no solo mía, de mis colegas, es que realmente el juez no escucha los pedidos de la parte de la representación argentina. Griesa es un juez sumamente veterano, tiene 84 años. Lo vi como un hombre muy agotado del tema y por su edad es un tema muy complejo, con varios ángulos, con muchos matices. Este hombre no está en condiciones de seguir el nivel de charla en su propio recinto. El juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. La frecuencia con la que le daba la palabra a los abogados representantes de los fondos buitre
era mucho mayor que la que le brindaba a los representantes del gobierno argentino. La Nación fue más allá en su militancia buitrista y hasta nos contó la vida de Griesa como quien cuenta un cuento de hadas. Este diario, La Voz de los Fondos Buitres, es que antes se llamaba el diario La Nación, ¿no? Porque la verdad que se llama el diario La Voz de los Fondos Buitres. En el diario La Nación levantan a The Wall Street Journal. Griesa toca el clavecín y prefiere almorzar lo mismo todos los días. Sopa, una naranja y, habitualmente, unas galletas. Dice, desde hace 25 años pasa una semana durante el verano en Stratford, en Ontario, Canadá, para ver obras de Shakespeare con su esposa, Christine, con quien lleva casado 51 años. Personas que trabajaron para él afirman que es un jefe cálido y generoso. Quienes siguen el caso desde hace tiempo afirman que el juez fue justo. Argentina ha hecho poco por ganarse la simpatía del juez. Nacido en 1930 en Kansas City, estado de Missouri, el juez Griesa fue designado en 1972. Previamente fue socio de la firma de abogados Davis, Polk & Wardwell en Nueva York. Obtuvo títulos en Harvard College y la Escuela de Derecho de Stanford y vive en un apartamento en Manhattan con su esposa, a quien conoció en la iglesia. Quienes lo conocen en privado afirman que es muy agradable. Y hoy siguieron en idéntica dirección. No publicaron que el gobierno de Brasil apoya a la Argentina, pero sí la opinión del diario opositor a Dilma, O Globo. Según el título del diario, O Globo y Brasil serían sinónimos. En el diario La Nación, acá. En Brasil opinan que Cristina es la responsable del default y no ahorran las críticas. Pero para La Nación, Brasil es el diario opositor a Dilma, O Globo. Acá dice, el diario O Globo lanzó duros cuestionamientos contra Cristina Kirchner. En diarioregistrado.com, respaldos en la negociación. El gobierno brasileño opina que Argentina no está en default. El ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, apuntó contra los fondos especulativos porque están jugando a todo o nada y afirmó que nuestro país enfrenta una situación sui generis porque está pagando su deuda. No creo que Argentina esté en un default, pues está pagando su deuda, le ha depositado a sus acreedores y le pagó al Club de París, dijo Mantega, como contraste ante tanta defensa a los intereses de unos pocos en detrimento de todos los argentinos. Este discurso de Néstor. Ante tantos rumores, tantas cosas que dicen y se dicen, comenzar a leer un discurso que pronunciara mi compañero, Néstor Kirchner, siendo ya presidente, en febrero del 2004, lo que él denominaba el infierno. Me cuesta creer que en la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Me cuesta creer que de la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas. Olvidados hasta de la esperanza, que están esperando que sus otros hermanos argentinos tengan el coraje y la dignidad de reconstruir la convivencia social y la justicia en nuestro país. Nosotros, y yo se los puedo asegurar, tenemos que caminar por ese rumbo. No es un capricho. Ni una posición, como dicen algunos, intransigente. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir. Yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad. Recuerden, estamos hablando de febrero del 2004. No se había pagado nada a nadie, no se había arreglado nada con nadie.
no se le había pagado al Fondo Monetario, en el Club de París, 2 dígitos de desocupación, 22% de los votos, la gente en la calle a través de piquetes que todavía seguían por todos lados. Esta era la Argentina donde este hombre estaba hablando y diciendo estas cosas. Los argentinos asumimos con vergüenza los que nos endeudaron y nos llevaron a esa situación, pero que ellos también asuman la responsabilidad de los que permitieron endeudar la Argentina. Para recuperar la Argentina habrá que pasar por momentos difíciles. En cuanto a la situación, que algunos dicen que nos apuran. Claro que me apuran, pero cada vez que me apuran, yo no pienso en los que me apuran, sino pienso en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, tengo que tener el coraje y lo que hay que tener para defender esta querida patria y los intereses que tenemos. Que no nos vuelvan a meter miedo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Y seguía diciendo, queremos convivir, escuchen, porque siempre lo quisieron presentar como que no le importaba el mundo, que nada le importaba, que era un loco. Ojalá hubiéramos tenido más locos como este. Queremos convivir integrados a un mundo. Pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir. Ni sobreactúo, ni hago verborragia, ni estoy haciendo campaña para las internas y demás, como algunos quieren decir. Estoy tratando definitivamente que los argentinos podamos entre todos, tomados de la mano, generar el proceso de reconstrucción que le dé a este país el rumbo y la identidad nacional perdida que tuvimos en algún tiempo, que fue alegría de nuestros abuelos y nuestros padres. Y muchísima fuerza, que un futuro distinto es posible. Mucha fuerza, que un futuro distinto es posible. Quizás sea necesario insistir, porque hay algunos que ya lo están olvidando. Este fue el hombre, el presidente Kirchner, que planificó la reestructuración de la deuda con un modelo de reestructuración que es modelo para todos los países que se han visto sometidos a esto. Y lo mínimo que se le puede pedir a los críticos es que estudien un poco. Tatelli, ¿sabés que no sé si me molesta más la canallada o la ignorancia supina? Muchos de los papagayos que vemos en varios noticieros están repitiendo cosas sobre algo que es muy complejo, además. Sí, tal cual, sí, con un desconocimiento absoluto y un grado de irresponsabilidad total. Por ejemplo, algunos medios de la oposición, algunos representantes de la oposición, políticos, que salieron a decir en su momento, cuando todo esto empezó, Argentina tiene que ir, sentarse y pagar lo que el juez dice, indica una irresponsabilidad total. ¿Saben cuál hubiera sido? Ahora dicen, no, advierten sobre el impacto de la devaluación, sobre el empleo y cosas que no son ciertas. ¿Cuál hubiese sido el impacto sobre la economía si hubiéramos ido a pagar lo que el juez dice como ellos planteaban? No solo estos 1.600 millones de dólares, todo el resto de estos holdouts, que son el 7% que no están en este juicio, pero que están y que implicarían pagos por hasta 20.000 millones de dólares en efectivo, hubieran quebrado al país. Entonces, tiene una ignorancia, ¿sí? O lo hacen muy intencionalmente y buscan una cuestión destructiva hacia adentro, o son de una ignorancia supina, como vos bien marcás. Y del informe, más allá del discurso que acabamos de escuchar y todo lo que implica en términos del proceso de reestructuración, haber hecho crecer a la economía, ¿no? Néstor Kirchner siempre decía, los muertos no pagan sus deudas, entonces déjennos crecer y así vamos a poder pagar y esto va a ser mejor para todos. Y demostró con la realidad que esto fue así. Demostró que la economía creció a tasas altas, llevamos pagados casi 190.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, como corresponde, siempre, en fecha, en tiempo y forma, salvo la intercepción ahora del juez que se mete a meter. Pero una de las cosas del informe que marcábamos antes, hay una cosa importante del discurso, usó la palabra fondos buitres, 2004. Sí, señor. 10 años. Una cosa importante es, al principio del informe, algún periodista, que ahora ya no recuerdo qué pasó, decía, y esta situación a la que Argentina entró sola. ¿Pero cómo entró sola? Sí. Argentina lleva un proceso de reestructuración exitoso con el 93% adentro y ahora estos fondos que actúan de esta manera nos empujan a esta situación sabiendo que existe esta cláusula de la que tanto hablamos, Rufo, que nos impide negociar, y dicen, Argentina entró sola. Otra cuestión... entró el ministro, ahí no me acuerdo quién hablaba, del ministro, ¿no? Decía el ministro tal cosa, no habla de Argentina, no, el ministro. Un intento de afectar la imagen del ministro o en su momento de la presidenta de la Nación, ¿no? Cuando decían que el juez tan bueno que ahí describían, que conoció a la mujer en la iglesia, que todas las mañanas desayuna... Que fue designado por Nixon 2 años antes, nada más de Watergate, sí, ¿no? Pero todas las mañanas desayuna dulce, y sale a caminar con una canasta y qué sé yo. Este juez...
hubiera cambiado de actitud si Argentina lo hubiera tratado con más cariño, ¿no? Ese es uno de los argumentos, con un grado de inocencia que tiene. Y después esta idea de que el otro día, por ejemplo, la negociación que parecía que se armaba con los bancos locales, se cayó cuando escucharon el discurso del ministro, porque cuando empezó parece que no les gustó el tono. ¿Alguien puede creer que una negociación entre bancos y fondo buitre que implica 1.600 millones de dólares se cae porque no le gusta el tono de alguien? O sea, hay una intención de tratar de afectar imágenes públicas de personas que están defendiendo el interés nacional muy marcada. Y después otra intencionalidad, y cierro con esto, de la palabra default, también con la palabra negociar. Argentina tiene que negociar. Saben que Argentina, por la existencia de la cláusula Rufo, no puede negociar hasta que esta cláusula no venza. Lo único que puede hacer Argentina es lo que hace. Les ofrecemos que entren en las mismas condiciones que quienes entraron a los canjes 2005 y 2010, bajo un sentido común absoluto, que si el 93% lo aceptó, el resto lo tiene que aceptar. No puede haber una negociación. Entonces, ¿por qué fuerzan una negociación? Esto también tiene una intencionalidad que ya la marcamos. Tratar de que Argentina pise el palito e ir por algo mucho más grande. Dante Augusto Palma. Sí, hablaría de gestos y de síntesis. Me estaba acordando cuando fue la devaluación de enero, el día de la devaluación más grande, Cristina sale a hacer el anuncio del plan Progresar. Y por supuesto todos los diarios diciendo, no dijo nada de que el dólar ahora está a 8 pesos. No habló de economía. No habló de economía, habló de otra cosa. Habló de estos jóvenes que no estudian ni trabajan. Y bueno, y ayer el otro gesto, digamos, en el momento en que supuestamente el país está a punto de desaparecer, ella hace un aumento a los jubilados, digamos, eso como los gestos. Y después una síntesis, retomando lo que decía Agustín, del tema de la negociación, a veces, cómo se plantea, porque en realidad los que hablan de una democracia del diálogo, del consenso, también hablan de una democracia de la negociación, del sentarnos en una mesa a discutir. Y creo que en eso el kirchnerismo marca una ruptura, diciendo que, por supuesto que el kirchnerismo negocia. Ahora, en esa negociación no hay, digamos, dos partes iguales que se encuentran en el medio, porque cada una cedió la mitad. Digamos. Lo que hay es fuerza, hay imposición, y a veces hay que patear un poco la mesa. Y insisto, retomando también la frase que decía Agustín de los muertos no pagan, me parece que el kirchnerismo ha hecho a lo largo de su historia de la debilidad una fortaleza. O sea, nosotros éramos muy débiles cuando necesitábamos que nos sigan entrando dólares. Ahora, cuando se decreta el default, en algún sentido esa debilidad se transforma en una fortaleza. Ahora los preocupados son los que tienen que cobrar, ¿no? Y en este contexto me parece que se daba la misma lógica. Ahí tuvo toda una presión hacia Argentina. Argentina en una posición de debilidad. Y sin embargo, el hecho de no conceder a esta presión le da esa fortaleza, creo yo, ¿no? Más allá de que, por supuesto, la sensación que yo tengo, y no sé del tema, déjenme asumirlo, es que esto va a ser una cuestión más se va a cronificar, digamos, no es un tema que se va a resolver el lunes que viene, el martes que viene, con un gran anuncio que diga, acabamos de resolver el asunto. Me parece que esto va a llevar varios meses, ¿no? Y va a ser parte de esa pelea también. Y la posición esa negociadora firme de Argentina es la misma del canje del 2005. Exactamente. Que después todos tanto hablaron del canje del 2005 que le permitió a la Argentina crecer y que cómo se logró una quita de capital tan importante. Mirá vos, porque fue con una postura firme, fue con agallas, digamos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Lo mismo, la defensa del interés nacional y negociar, pero firme, no totalmente yendo agachado, ¿no? ¿Me dejan expresar algo o no tengo tiempo? Quiero que Norita hable primero, que le estoy frenando hace un tiempo. No, la verdad que quería decir, hoy a la tarde había una nota en el online de La Nación que era muy interesante en cuanto a la actitud de la oposición. El título era algo así como la oposición quiere interpelar a Kicillof para que explique cómo no arregló con los fondos buitres. Pero lo más llamativo, porque habían ido a la fiesta de la Pachamama en Humahuaca. Y la nota hacía referencia a que Carrió no había ido, pues esto no puesto entre comillas, sino como crónica del periodista, porque se había quedado en la ciudad pensando soluciones para el conflicto. Entonces, yo la verdad que eso me preocupó más que la declaración pública de default que hacen los medios opositores. Como dice un amigo, no me ayuden más. Orlando Maroni. Sí, yo me quedé con estos días. Quiero plantear desde otro ángulo, más que del ángulo económico, que es el que estamos desde hace ya un tiempo, plantearlo del lado que vos incluso mencionaste, que es el miedo, que gente que te pregunta, esto lo citó Nora el otro día, y ha flotado acá en este tiempo. ¿Qué significa esto? Que el periodismo
es decir, todos los comunicadores de cualquier raza, color, está acostumbrado a creer que la pluralidad hace el conocimiento, que es una premisa totalmente falsa. Por eso dice, tengo las dos campanas. Esa es una premisa totalmente falsa. Y no voy a explicarlo porque se entiende fácilmente eso. Lo que sí es cierto, que hay, cuando a una sociedad la ha golpeado determinadas cosas, como puede ocurrir, por ejemplo, como lo está ocurriendo con las guerras. Si vos tuviste una guerra antes, la posibilidad de una guerra te atemoriza, como ves la leche hervir. Entonces, ¿qué ocurre con esta sociedad? ¿A quién le hace caso? ¿A Agustín? ¿A Dorio? ¿A Nora? ¿A Pañi? ¿A todos los que vemos desfilar ahí? ¿A Carrió? ¿A quién le hace caso? Y acá aparece eso que se llama batalla cultural. ¿Cómo se logra? Porque seguir hablando, que me parece lógico esto, todos los medios van a seguir en esta misma tónica. Su razón es la sin razón. Esta es la realidad. Entonces nosotros, ¿cómo haces vos para que lo verosímil encarne en la sociedad? Yo no puedo saber qué piensa la sociedad argentina y él tampoco y ustedes tampoco. Lo pueden saber las consultoras de encuestas con alguna aproximación y de acuerdo a los intereses que... Entonces a mí me parece que yo he hablado de la conducción. Cuando uno confía en un gobierno, lo haya votado o no, pero se supone que lo ha votado mayoritariamente la gente, uno confía en la conducción, en el Ministerio de Economía. Es decir, cómo se está manejando. Hablaron con claridad en estos días. Si hablaron con claridad, ¿por qué yo no puedo creerle a ese relato? Y acá voy a explicarlo de abogado del diablo. Porque ese relato es desmentido por el contrarrelato de los medios dominantes, de los fondos buitre, de los capitales que tienen voceros específicos para contrarrestar ese relato, digamos, creíble o legítimo de un gobierno, que es el que tiene derecho a expresar su verdad. Por lo cual, aquí aparece una cosa. ¿A quién le cree la gente? Yo, mis hijos, mis amigos. No hablo ya de los que se creen informados, que esos son los peores. Los que se creen informados a veces están mal informados. Entonces me pregunto, ¿cómo es esa lucha? Y yo creo que la lucha cultural, más allá de lo que nosotros tratamos de hacer en este programa y lo que hace el informe, que es esclarecedor también, es no abandonar en los momentos de crisis el lugar y el modo en que se está conduciendo. Porque si vos abandonás en el momento de la zozobra o de la presunta zozobra la visión de quien conduce, vos te enloquecés en esa barca, como yo conté el otro día que le pasaba a Ulises en la Odisea, que se amarró por el canto de las sirenas monstruosas que lo esperaban en el fondo del mar. Entonces yo creo que esa batalla cultural nos ayuda, la confianza que vos podés tener en la conducción del gobierno. Este es un momento muy clave, no la desconfianza que yo le puedo tener a Carrió. A ver si está claro. No tiene nada que ver, esa es una anécdota. La sustancia es la otra. No sé si lo esclarecí, pero es un pensamiento provisorio que tengo. Sí, además pasan cosas curiosas, ¿no? Digo, por ejemplo, el último tiempo, en los últimos días, las explicaciones que el ministro dio sobre las cuestiones que pasaban, por ejemplo, por lo menos desde mi punto de vista, son de una claridad absoluta. Sí, totalmente. Digo, o sea, dio con un nivel de detalle absoluto qué era lo que pasaba, que incluso después los medios se quejan de que habla mucho, ¿no? Pero digo, antes se quejaban de que se hablaba poco, ahora se quejan de que se habla mucho. Pero digo, con una claridad absoluta. Y fíjate esta idea que muchos sectores de la oposición usan del relato, que a veces a mí me pasa que debato con muchos economistas y me dicen, pero eso es el relato, no es la realidad. Fíjense lo que pasa hoy con el mercado financiero y con estos tipos. Su relato es que Argentina está en default, que estamos en el fondo del mar, que es el fin del mundo, pero su realidad, que es la plata que ponen arriba de la mesa, muestra otra cosa, porque los precios de las acciones, de los bonos, del dólar argentina, no están precipitándose y cayendo como pasa en la situación de default real. ¿Qué pasaba en 2001? Vimos en el informe y basta mirar en ese momento, todo se caía y valía nada porque nadie quería tener eso encima porque era una incertidumbre. Más el ajuste. En este momento no pasa. Entonces, en su relato es el fin del mundo. En su realidad, que es la del dinero que manda,
muestran otra cosa. Brevísima, Cintia García, que ya nos vamos al corte. Y me parece que también poner en evidencia, porque, insisto, ¿no? Esto que charlábamos con Ricardo Forster, para que esa batalla cultural llegue y penetre, más allá de lo fácil que es a la comunicación líder distribuir su información, justamente por ese dominio que sigue teniendo, hay que argumentarla. Me parece que además de la confianza, lo que se necesita es poner en evidencia. Cuando Nora pone en evidencia a Elisa Carrió, no solo está mostrando las falencias de Carrió, sino mostrándole a esta sociedad qué dice cada cual, o qué dice cada medio cuando dice lo que dice o quiere decir lo que dice. Qué sé yo, por ejemplo, en las palabras de Kicillof, no hay tiempo, pero lo charlamos en otro momento, cuando vos recién hablabas de los bancos y por qué se había caído este acuerdo entre privados, hay un tema que Kicillof pone sobre la mesa, que está en evidencia y que para mí quedó un poquito corrido de eje, y que es que los bancos pensaban poner esa garantía. Ahora vamos a ir a eso justamente. Con la reserva de los depósitos de todos los argentinos. Entonces me parece que ahí es un tiempo, el kirchnerismo se ha caracterizado por un liderazgo confrontativo. Me parece, ¿no? Por poner sobre la mesa con este discurso de Kirchner tan sincero, tan a la altura de ese dirigente que fue Néstor Kirchner y que es Cristina. Tan lejos están los otros, porque muchas veces lo que se hace es renunciar a esa visibilidad para construir las batallas culturales. Como decía el poeta John Donne, después no preguntes por quién doblan las campanas, se están doblando por ti. Vamos a ir a una pausa en 678 y volvemos con una ingenua, con un ingeniero y con una especie de extraña ingeniería después de esta pausa aquí en 678. Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos, escarchas, rayos de la mañana, mañana sin dormir, 20 veos y un rin, tin, tin. Vas cruzando el poblado.